Rodrigo arrancó el trapo de las manos de Yolanda y lo arrojó a sus pies. Una mucama no habla con los inversionistas. Eres invisible, ¿entiendes? Invisible. Yolanda recogió el trapo en silencio, sin levantar la mirada. Una hora después, el hombre más rico de Tokio estaba arrodillado frente a ella, y no estaba pidiendo perdón, estaba agradeciéndole por algo que Rodrigo jamás entendería. Lo que pasó después estremeció a todos los presentes. El despertador sonó a las 4:45 de la mañana. Yolanda abrió los ojos en la oscuridad de su pequeño cuarto, sintiendo el frío del piso de cemento incluso antes de poner los pies en el suelo. La habitación que alquilaba medía apenas 3 metros por 3, con una ventana diminuta que daba a un callejón donde los gatos peleaban cada noche. Las paredes mostraban manchas de humedad que ella había intentado cubrir con recortes de revistas y una foto desgastada que guardaba como su posesión más valiosa. Se levantó en silencio para no despertar a doña Carmen, la anciana que le rentaba aquel espacio en la parte trasera de su casa. El baño compartido quedaba cruzando el patio, así que Yolanda tomó su toalla raída y caminó descalza sobre las baldosas heladas. El agua salió fría, como siempre. El calentador había dejado de funcionar hacía meses y ninguna de las dos tenía dinero para repararlo. Mientras el agua golpeaba su espalda, Yolanda cerró los ojos y dejó que su mente viajara, como cada mañana, hacia aquella casa en el barrio residencial, donde todo había sido diferente. Recordó el aroma del té verde preparado con precisión, las flores de cerezo pintadas en las paredes y la voz suave de Hiromi Tanaka enseñándole palabras que sonaban como música. Oka-san, madre. Así la había llamado Hiromi durante los últimos 3 años de su vida, y así la había llamado Yolanda a ella, porque la anciana japonesa había sido más madre para ella que la mujer que la abandonó en un orfanato cuando tenía 6 años. Yolanda sacudió la cabeza, alejando los recuerdos. No podía permitirse llorar esta mañana. No hoy. Se vistió con su uniforme celeste perfectamente planchado la noche anterior. Había aprendido de Hiromi que la dignidad no dependía de la ropa que uno usara, sino de cómo la usara. Cada pliegue en su lugar, cada botón abrochado, el cabello recogido en un moño impecable bajo la cofia blanca. Se miró en el pequeño espejo roto que colgaba de un clavo. La grieta atravesaba su reflejo justo por la mitad, pero ella ya estaba acostumbrada a verse fragmentada. El autobús de las 5:30 la dejaba a 4 cuadras del Hotel Gran Emperatriz. 40 minutos de viaje apretada entre trabajadores madrugadores, algunos dormitando de pie, otros con la mirada perdida en la nada. Yolanda aprovechaba ese tiempo para repasar mentalmente sus lecciones. En su bolso gastado, escondido entre pañuelos y su credencial del hotel, llevaba un cuaderno pequeño con tapas de cuero sintético ya descascarado. Dentro, cientos de palabras en japonés escritas con letra diminuta. Verbos, sustantivos, expresiones formales, dialectos regionales. 8 años de aprendizaje clandestino documentados en aquellas páginas amarillentas. Nadie en el hotel sabía que ella hablaba japonés. Nadie sabía que podía leer los kanjis complejos que aparecían en los documentos de negocios. Nadie sabía que Hiromi Tanaka había sido profesora de literatura japonesa en la Universidad de Kioto antes de emigrar, y que había dedicado sus últimos años a traspasar todo su conocimiento a la joven que la cuidaba con devoción silenciosa. Y nadie sabía que Hiromi le había hecho prometer algo en su lecho de muerte, algo que Yolanda guardaba en el corazón como un secreto sagrado. El hotel apareció frente a ella con sus 5 pisos de elegancia europea. Fachada color crema, ventanales enormes, porteros con guantes blancos. Yolanda rodeó el edificio hacia la entrada de servicio, como hacía cada día desde hacía 3 años.
Los empleados de limpieza no cruzaban por el lobby principal. Esa era una de las tantas reglas no escritas que Rodrigo Castañeda había implementado desde que asumió como gerente general. En el vestidor del personal, Yolanda guardó sus cosas en el casillero número 27. El metal estaba oxidado y la cerradura fallaba constantemente, pero ella había aprendido a abrirlo con un truco de muñeca específico. Sus compañeras ya estaban cambiándose, intercambiando chismes en voz baja. «Parece que hoy viene alguien importante», susurró Marisol, una mujer regordeta de mejillas rosadas. «Dicen que es un japonés millonario». Yolanda sintió un escalofrío recorrer su columna. Japonés. La palabra quedó flotando en el aire como una pluma suspendida antes de caer. «El señor Castañeda está insoportable», continuó Marisol, ajustando su cofia. «Lleva 3 días gritándole a todo el mundo. Ayer hizo llorar a Patricia porque encontró una mancha en una cortina del 3er piso. «Es un imbécil», murmuró otra voz desde el fondo. Yolanda no participó en la conversación, nunca lo hacía. Había aprendido que las palabras eran como semillas, había que elegir muy bien dónde plantarlas. Tomó su carrito de limpieza, verificó que tuviera todos los suministros necesarios y salió hacia el pasillo de servicio. El corredor de concreto contrastaba brutalmente con la opulencia que existía del otro lado de las puertas. Paredes grises, tubería expuesta, el zumbido constante de las máquinas de aire acondicionado. Este era el mundo real del hotel, el esqueleto que sostenía la ilusión de lujo que los huéspedes pagaban por ver. Yolanda empujó su carrito hacia el elevador de servicio. Tenía asignadas las suites del 5º piso, las más exclusivas. Había ganado ese privilegio por su trabajo impecable. Las puertas del elevador se abrieron y ella entró, presionando el botón con el 5 grabado. Mientras subía, acarició inconscientemente el bolsillo donde guardaba su cuaderno. Hoy iba a ser un día diferente. Ella aún no lo sabía, pero el universo estaba a punto de cobrar una deuda pendiente. El 5º piso olía a lavanda y madera pulida. Yolanda empujó su carrito por el pasillo alfombrado, sus pasos amortiguados por la gruesa tela color borgoña que cubría el suelo. Las suites de este nivel tenían nombres en lugar de números: Imperial, Majestic, Versalles, Toscana. Cada una costaba más por noche de lo que ella ganaba en un mes completo de trabajo. Comenzó por la suite Imperial, la más grande de todas. El huésped anterior había dejado la habitación esa mañana y Yolanda tenía 2 horas para dejarla perfecta antes de la llegada del misterioso inversionista japonés. Abrió la puerta con su tarjeta maestra y entró al espacio que siempre le producía una mezcla de admiración y tristeza. 300 metros cuadrados de lujo obsceno. Una cama king size con dosel de seda, cortinas que costaban más que un automóvil, un baño de mármol con tina de hidromasaje y vista panorámica a la ciudad. Yolanda había limpiado esta suite cientos de veces, pero nunca se había sentado en ninguno de sus muebles, ni siquiera en el pequeño taburete del tocador. Las empleadas de limpieza no se sentaban, otra regla no escrita. Trabajó con la eficiencia mecánica que había perfeccionado con los años. Sábanas nuevas de algodón egipcio de 800 hilos, almohadas mullidas colocadas en ángulo preciso, toallas enrolladas como cilindros perfectos en el baño, amenidades importadas alineadas milimétricamente junto al lavabo. Mientras limpiaba el espejo del baño, su reflejo le devolvió la mirada. A veces se preguntaba quién era realmente la mujer que veía ahí, la huérfana que había crecido entre paredes institucionales frías, la adolescente que había trabajado limpiando casas desde los 14 años, la joven que por un golpe del destino había terminado cuidando a una anciana japonesa que cambiaría su vida para siempre, o la mujer que hablaba un idioma que nadie sabía que conocía,
Un ruido en el pasillo la sacó de sus pensamientos. Voces, una de ellas inconfundible, aguda, nasal, cargada de una autoridad artificial. Rodrigo Castañeda estaba dando indicaciones a alguien, probablemente al equipo de recepción. Yolanda continuó trabajando, tratando de ignorar la tensión que se acumulaba en sus hombros cada vez que escuchaba esa voz. Rodrigo había sido transferido al Gran Emperatriz hacía 18 meses y desde entonces la atmósfera del hotel había cambiado. Los empleados caminaban con los hombros encogidos, las sonrisas se habían vuelto forzadas y el miedo flotaba en el aire como un perfume invisible. Él nunca gritaba. Eso era lo peor. Rodrigo Castañeda humillaba con precisión quirúrgica, usando palabras que cortaban sin dejar marcas visibles. Sabía exactamente dónde presionar para hacer daño, y lo hacía con una sonrisa que pretendía ser amable, pero que todos reconocían como la mueca de un depredador. Yolanda terminó la suite imperial y pasó a la siguiente. Tenía que apurarse. Según el horario, el inversionista llegaría a las 11 y faltaban apenas 3 horas. En el vestidor, durante su descanso de 15 minutos, escuchó más detalles sobre la visita. Las recepcionistas hablaban en susurros emocionados. «Se llama Kenji Tanaka», dijo una de ellas mirando su teléfono. «Miren, aquí está. Es el dueño de Tanaka Industries, hoteles, tecnología, bienes raíces. Dicen que vale más de $10.000 millones. Yolanda sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Tanaka. El apellido golpeó su pecho como un puño invisible. Sus manos comenzaron a temblar mientras fingía buscar algo en su casillero. Podía ser coincidencia. Tanaka era un apellido común en Japón. Había miles, quizás millones de familias con ese nombre. Pero algo en su interior, esa intuición que Hiromi le había enseñado a escuchar, le decía que no era coincidencia. «Yolanda, ¿estás bien?» Marisol la miraba con preocupación. «Te pusiste pálida». «Sí, solo es el calor», mintió, cerrando su casillero. «Voy a tomar agua». Caminó hacia el bebedero al final del pasillo, pero sus piernas se sentían como gelatina. Se apoyó contra la pared fría y respiró profundo. Hiromi Tanaka, su Hiromi. La mujer que la había encontrado limpiando su casa cuando tenía 24 años y que, en lugar de tratarla como a una empleada, la había tratado como a un ser humano. La anciana que había visto algo en ella que nadie más había visto, que le había enseñado su idioma, su cultura, su forma de ver el mundo, que le había hablado de su hijo, un hijo que vivía en Tokio, un hijo que se había alejado de ella por razones que Hiromi nunca explicó completamente. Un hijo que no había estado presente cuando su madre cerró los ojos por última vez. Yolanda apretó los párpados, luchando contra las lágrimas. Recordó las últimas palabras de Hiromi, susurradas con el poco aliento que le quedaba. «Si algún día lo encuentras, dile que lo perdoné. Dile que nunca dejé de amarlo. Dile que mi último pensamiento fue para él». Habían pasado 2 años desde ese momento, 2 años guardando esas palabras como un tesoro que no sabía cómo entregar. Y ahora quizás el destinatario estaba a punto de entrar por la puerta principal del hotel donde ella limpiaba baños. Las 11 de la mañana llegaron con una tensión eléctrica que se podía sentir en cada rincón del hotel. Rodrigo Castañeda había reunido a todo el personal de recepción, botones y seguridad en el lobby para dar instrucciones de último momento. Su traje gris brillaba bajo las luces del candelabro principal, y su cabello engominado reflejaba destellos que él consideraba elegantes, pero que sus empleados encontraban ridículos. «Escuchen bien porque no lo voy a repetir», dijo, con esa voz que pretendía imitar a los ejecutivos de las películas norteamericanas. «El señor Tanaka es el inversionista más importante que jamás haya pisado este hotel.
Su decisión puede cambiar nuestro futuro. Y cuando digo nuestro, me refiero principalmente al mío. Así que más les vale no arruinarlo. Nadie rió. Nadie sabía si era una broma o una amenaza. Con Rodrigo, la línea entre ambas era invisible. Los japoneses son muy particulares, continuó, hinchando el pecho como si fuera un experto en cultura oriental. Les gusta el silencio, el respeto, la precisión. Nada de mirarlos a los ojos directamente, eso es ofensivo. Nada de hablarles primero, ellos inician las conversaciones. Y por el amor de Dios, nada de tocarlos. Ni siquiera un apretón de manos, a menos que ellos lo ofrezcan primero. Yolanda escuchaba desde el pasillo de servicio, oculta detrás de una columna. Todo lo que Rodrigo decía era parcialmente correcto, pero completamente malinterpretado. Los japoneses sí valoraban el respeto, pero no temían el contacto visual como él sugería. Las reverencias tenían protocolos específicos que variaban según la situación, y un apretón de manos era perfectamente aceptable en contextos de negocios internacionales. Hiromi se habría reído de ese hombre, o quizás lo habría mirado con esa expresión compasiva que reservaba para las personas que hablaban sin saber, esos pobres seres que confundían la ignorancia con el conocimiento. «He contratado un traductor profesional», anunció Rodrigo con orgullo. «Llegará en 15 minutos. Mientras tanto, si el señor Tanaka intenta comunicarse, simplemente sonrían y asientan, como monos pero elegantes». Algunos empleados intercambiaron miradas incómodas. La comparación era degradante, pero nadie se atrevía a protestar. Yolanda regresó a su trabajo, empujando el carrito hacia el elevador de servicio. No tenía motivos para estar en el lobby cuando llegara Kenji Tanaka. Su lugar estaba en los pisos superiores, invisible, exactamente como Rodrigo quería que fueran todos los empleados de limpieza. Pero el destino, como Hiromi solía decir, tiene su propio horario. A las 11:23, una limusina negra se detuvo frente a la entrada principal del hotel. El portero abrió la puerta con una reverencia practicada y un hombre de unos 55 años emergió del vehículo. Kenji Tanaka era más bajo de lo que las fotos sugerían, pero su presencia era innegable. Vestía un traje azul oscuro impecable, corbata de seda gris, y llevaba un maletín de cuero que probablemente costaba más que el salario anual de cualquier empleado del hotel. Su rostro era serio, pero no hostil. Ojos inteligentes que escaneaban el entorno con curiosidad analítica. Cabello canoso peinado hacia atrás con naturalidad, sin el exceso de producto que Rodrigo usaba. Caminaba con la seguridad de alguien acostumbrado a que el mundo se adaptara a él, pero sin la arrogancia que esa posición podría generar. Rodrigo prácticamente corrió hacia él, extendiendo la mano antes de recordar sus propias instrucciones. «Señor Tanaka, bienvenido al Hotel Gran Emperatriz. Es un honor, un verdadero honor tenerlo aquí». Kenji Tanaka miró la mano extendida por un momento antes de estrecharla brevemente. Su expresión no cambió, pero algo en sus ojos sugería que ya estaba evaluando a este hombre y que la primera impresión no era favorable. «Gracias», dijo en un español sorprendentemente claro, aunque con acento marcado. «El vuelo fue largo. Me gustaría ver la habitación». Rodrigo parpadeó, momentáneamente desconcertado por el hecho de que el japonés hablara su idioma. Por supuesto, la suite imperial está lista para usted, la mejor de todo el hotel. Permítame acompañarlo personalmente». Mientras caminaban hacia el elevador principal, Rodrigo no dejaba de hablar. Llenaba cada silencio con datos sobre el hotel, estadísticas de ocupación, premios recibidos, planes de expansión. Kenji Tanaka asentía ocasionalmente, pero su mirada vagaba por el lobby con una expresión que mezclaba cansancio
y algo más difícil de identificar. Melancolía, quizás. En el elevador, Rodrigo continuó su monólogo incesante. Hablaba de la arquitectura europea del edificio, del mármol importado de Italia, de los candelabros de cristal de Bohemia. Kenji permanecía en silencio, mirando los números que cambiaban sobre la puerta. Lo que Rodrigo interpretaba como admiración era en realidad desinterés absoluto. Lo que Rodrigo no podía saber era que Kenji Tanaka había pasado los últimos 2 años buscando algo que ningún hotel de 5 estrellas podría ofrecerle, algo que había perdido hacía mucho tiempo y que había intentado recuperar cuando ya era demasiado tarde. Las puertas se abrieron en el 5º piso. El pasillo alfombrado se extendía ante ellos, y al fondo, casi invisible contra la pared, una mujer de uniforme celeste empujaba un carrito de limpieza. Los ojos de Kenji se detuvieron en ella por un instante. Solo un instante. Pero algo en la forma en que ella se movía, algo en la inclinación de su cabeza, algo en la dignidad silenciosa de su postura, le recordó a alguien. Sacudió el pensamiento. El cansancio le estaba jugando trucos. «Por aquí, señor Tanaka», indicó Rodrigo, sin siquiera registrar la presencia de Yolanda. Su suite lo espera. El traductor contratado por Rodrigo resultó ser un desastre. Llegó 30 minutos tarde, sudando profusamente bajo un traje que claramente no era de su talla y con un aliento que delataba un almuerzo regado con demasiado vino. Se llamaba Fernando Olmedo. Había estudiado japonés durante un semestre en la universidad hacía 15 años, y desde entonces su único contacto con el idioma había sido ver películas de Kurosawa con subtítulos. La reunión inicial estaba programada para las 2 de la tarde en la sala de conferencias del hotel. Rodrigo había ordenado que sirvieran té verde y bocadillos japoneses que el chef había improvisado con instrucciones de internet. El resultado era una mezcla confusa de sabores que no pertenecía a ninguna cultura específica. Kenji Tanaka se sentó en la cabecera de la mesa, con 2 asistentes a su lado que habían llegado en un vuelo separado. Uno de ellos, un hombre joven de lentes redondos, tomaba notas constantemente. El otro, mayor y de expresión severa, observaba todo con ojos de halcón. Rodrigo comenzó su presentación con diapositivas llenas de gráficos coloridos y proyecciones optimistas. Hablaba con entusiasmo exagerado, gesticulando como un vendedor de autos usados, tratando de cerrar el trato de su vida. Y como pueden ver, la ocupación ha aumentado un 15% en el último trimestre. Con la inversión del grupo Tanaka, proyectamos un crecimiento del 40% en los próximos 2 años. Fernando intentaba traducir, pero sus palabras salían atropelladas, confusas, frecuentemente incorrectas. En un momento, dijo que el hotel tenía problemas de ocupación cuando Rodrigo había dicho lo contrario. En otro, tradujo millones como miles, alterando completamente el sentido de las proyecciones financieras. Los asistentes de Kenji intercambiaban miradas cada vez más confusas. El propio Kenji mantenía una expresión neutra, pero una vena casi imperceptible palpitaba en su sien izquierda. «Disculpe», interrumpió Kenji en español, «pero creo que hay problemas con la traducción». Rodrigo se quedó paralizado a mitad de una frase. Fernando sudaba aún más profusamente. ¿Problemas? No, estoy seguro de que Fernando está haciendo un trabajo excelente. ¿Verdad, Fernando? El traductor balbuceó algo incoherente mientras buscaba palabras en su teléfono celular bajo la mesa. En ese momento, la puerta de la sala se abrió ligeramente. Una figura con uniforme celeste entró discretamente, casi pidiendo disculpas con su postura, cargando una bandeja con más té. Rodrigo le había ordenado a Yolanda que se encargara del servicio durante la reunión.
principalmente porque quería tenerla donde pudiera vigilarla. No confiaba en nadie ese día. Yolanda mantuvo la mirada baja mientras colocaba las tazas sobre la mesa. Sus manos se movían con precisión mecánica, sin un solo temblor visible, aunque por dentro su corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Había visto a Kenji Tanaka al entrar. Había reconocido inmediatamente los rasgos de Hiromi en su rostro. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, esa manera particular de fruncir ligeramente el ceño cuando algo no le gustaba. Era él, sin duda era él, el hijo que Hiromi había llorado en silencio durante años. El hijo que había enviado dinero pero nunca tiempo. El hijo que había prometido visitarla el próximo mes, durante 5 años consecutivos, hasta que ya no hubo más meses. Yolanda sintió una oleada de emociones contradictorias. Rabia por el abandono que había presenciado, compasión por el dolor que claramente cargaba a ese hombre, y algo más profundo, algo que Hiromi le había inculcado, la comprensión de que las historias siempre tienen más de un lado. Mientras servía el té, escuchó fragmentos de la conversación. Fernando seguía destrozando el idioma japonés con cada intento de traducción. Los asistentes de Kenji habían dejado de tomar notas y ahora simplemente esperaban que la tortura terminara. Entonces, Kenji habló en japonés con su asistente más joven, palabras rápidas, frustradas, que ninguno de los presentes entendió, excepto Yolanda. Él había dicho: «Este lugar es un circo, el gerente es un payaso y el traductor es un insulto. Deberíamos irnos ahora mismo». La mano de Yolanda tembló casi imperceptiblemente mientras vertía el té. Una gota cayó sobre el mantel blanco, creando una pequeña mancha circular. Rodrigo lo notó inmediatamente. «Ferreira», siseó entre dientes, acercándose a ella mientras los japoneses conversaban entre ellos. «¿Qué diablos estás haciendo? Estás arruinando el mantel». «Lo siento, señor. Fue un accidente». «¿Un accidente? ¿Sabes cuánto cuesta este mantel?» «Más de lo que ganas en una semana. Límpialo ahora, con tu trapo, y luego desaparece». Yolanda asintió en silencio sacando un pequeño paño de su bolsillo. Mientras limpiaba la mancha, escuchó a Kenji continuar hablando en japonés. «Mi madre habría odiado este lugar. Ella siempre decía que el verdadero lujo no está en el mármol ni en el cristal, sino en la forma en que tratamos a las personas». El corazón de Yolanda se detuvo por un instante. Esas palabras, esa frase exacta, Hiromi se la había dicho docenas de veces. Era casi como escuchar su voz desde el más allá. Terminó de limpiar y se retiró hacia la puerta, pero antes de salir, sus ojos se encontraron con los de Kenji por una fracción de segundo. Algo pasó en ese momento, un reconocimiento imposible, una conexión que ninguno de los dos podía explicar. Kenji frunció el ceño, tratando de ubicar por qué esa mujer le resultaba familiar. Pero la puerta ya se había cerrado. 8 años atrás, la vida de Yolanda cabía en una mochila raída y un par de sueños que ya casi no recordaba. Trabajaba para una agencia de limpieza que la enviaba a diferentes casas cada semana, pagándole apenas lo suficiente para sobrevivir en un cuarto compartido con otras 3 mujeres en las mismas condiciones. Un martes de abril la enviaron a una casa en el barrio residencial Las Colinas. La dirección correspondía a una construcción modesta comparada con las mansiones vecinas. Un bungalow de estilo japonés con un pequeño jardín al frente donde crecían plantas que Yolanda nunca había visto. La puerta tenía un cartel con caracteres extraños que ella no podía leer. Tocó el timbre y esperó. Los segundos se estiraron hasta que finalmente la puerta se abrió, revelando a una mujer anciana de rasgos asiáticos. Pequeña, delgada, con el cabello completamente blanco recogido en un moño tradicional.
Llevaba un kimono sencillo de color azul marino con un obi gris. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de sabiduría antigua, evaluaron a Yolanda de arriba a abajo. Pero no era una evaluación de desprecio, era curiosidad, genuina curiosidad. «Tú debes ser la chica de la agencia», dijo en español perfectamente claro, aunque con un acento musical. «Pasa, por favor, acabo de hacer té». Yolanda entró desconcertada. En todas las casas donde había trabajado, nadie le había ofrecido jamás una taza de té. Nadie la había invitado a sentarse. Era una empleada, una herramienta humana para dejar las cosas limpias y luego desaparecer. Pero Hiromi Tanaka era diferente. «Siéntate», indicó la anciana, señalando un cojín en el suelo junto a una mesa baja. «No puedo tomar el té sola. Es de mala suerte». «Señora, yo debería empezar a trabajar. El trabajo puede esperar. El té no». Fue la primera de cientos de conversaciones que transformarían la vida de Yolanda. Ese día, mientras bebían té verde en tazas sin asa, Hiromi le contó que había llegado a este país hacía 30 años, siguiendo a su esposo que tenía negocios aquí. Él había muerto hacía una década y desde entonces ella vivía sola, con visitas ocasionales de una enfermera y los paquetes que su hijo enviaba desde Japón. «Mi hijo es un hombre importante allá», dijo Hiromi con una mezcla de orgullo y tristeza. «Tiene muchas responsabilidades, muchos empleados, muchas reuniones. No tiene tiempo para una vieja como yo». «Pero usted es su madre», respondió Yolanda, sorprendida de su propia audacia. Hiromi sonrió, una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. En Japón hay un dicho: «El negocio es el negocio, pero la familia es la familia». Mi hijo olvidó la segunda parte. A partir de ese día, Yolanda regresó cada semana. Luego 2 veces por semana. Luego, cuando la agencia cerró y ella se quedó sin trabajo, Hiromi le ofreció empleo fijo como su cuidadora personal. «No tengo mucho dinero», admitió la anciana. «Mi hijo controla las finanzas y solo envía lo necesario. Pero puedo ofrecerte un cuarto, comida y algo que vale más que el oro». «¿Qué cosa?» «Conocimiento. Te voy a enseñar mi idioma, mi cultura, todo lo que sé después de 78 años en este mundo». Yolanda no entendió el valor de esa oferta hasta que comenzaron las lecciones. Hiromi había sido profesora de literatura japonesa en la Universidad de Kioto, una de las más prestigiosas de Japón. Su mente era un archivo viviente de poesía, historia, filosofía y los matices infinitos de un idioma que la mayoría de occidentales consideraba imposible de aprender. Comenzaron con lo básico: hiragana, katakana, palabras simples, saludos, números. Pero Hiromi pronto descubrió que Yolanda tenía algo que ninguno de sus estudiantes universitarios había tenido: una memoria extraordinaria y un oído musical para los idiomas. «Tienes un don», le dijo un día, después de que Yolanda repitiera perfectamente un trabalenguas japonés al 3er intento. «Un don que ha estado dormido toda tu vida porque nadie se molestó en despertarlo. Las lecciones se volvieron más intensas. Kanji, gramática avanzada. Eigo, el japonés formal usado en negocios y con superiores. Dialectos regionales. El japonés de Kioto, más suave y melodioso que el de Tokio. La forma de hablar de las generaciones antiguas, llena de matices que los jóvenes japoneses ya no usaban». Yolanda absorbía todo como una esponja sedienta. Después de limpiar la casa y preparar las comidas, pasaba horas estudiando con Hiromi. Por las noches, bajo la luz de una lámpara de papel, practicaba escritura hasta que los kanjis fluían de su mano como si siempre hubieran estado ahí. «¿Por qué hace esto por mí?», preguntó una noche, después de 3 años de aprendizaje continuo.
Hiromi la miró con esos ojos que parecían ver el pasado y el futuro simultáneamente. Porque cuando miro tu cara, veo a la hija que nunca tuve. Porque tú ves a una persona donde otros ven solo a una anciana esperando morir. Y porque el conocimiento que no se comparte muere con uno. Y yo no quiero que mi idioma muera conmigo en este país extraño. Esa noche, por primera vez en su vida, Yolanda lloró de gratitud. La reunión en la sala de conferencias terminó sin ningún acuerdo. Kenji Tanaka se despidió con frialdad cortés, prometiendo considerar la propuesta y dar una respuesta en los próximos días. Cualquiera con mínima inteligencia emocional habría reconocido que esa respuesta sería negativa. Pero Rodrigo Castañeda no era cualquiera. «Eso salió perfecto», declaró a su equipo después de que los japoneses se retiraran. ¿Vieron cómo me escuchaba? Estaba impresionado, completamente impresionado. Los empleados asintieron en silencio. Nadie tenía el valor de contradecirlo. Kenji, mientras tanto, había solicitado que lo dejaran solo en su suite. Sus asistentes se retiraron a sus habitaciones del cuarto piso y él se quedó mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo el cielo de la tarde. Había venido a este país por negocios, sí, pero esa no era la única razón. Hacía 2 años había recibido una llamada que cambió su vida. Su madre había muerto, sola, en una casa que él no había visitado en más de una década. La noticia llegó 3 días después del funeral porque nadie tenía su número personal y su secretaria había clasificado la llamada como no prioritaria. Kenji nunca se perdonó por eso. Desde entonces, había contratado investigadores privados para reconstruir los últimos años de vida de su madre. Descubrió que ella había dejado de usar el servicio de enfermeras hacía 5 años, porque prefería la compañía de una joven que la visitaba regularmente. Una joven de la que no tenía nombre ni descripción clara. Solo sabía que era latinoamericana y que había cuidado de Hiromi con una devoción que él, su propio hijo, nunca había demostrado. El investigador había perdido el rastro de esa mujer después de la muerte de Hiromi. Aparentemente había dejado la casa el mismo día del funeral y había desaparecido sin dejar dirección. Kenji quería encontrarla, necesitaba encontrarla. Quería agradecerle, pedirle perdón por no haber estado ahí, preguntarle si su madre había sufrido, si había dicho algo al final, si lo había mencionado a él en sus últimos momentos. Pero más que nada, quería saber si ella lo había perdonado. El teléfono de la habitación sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era la recepción informando que la cena estaba lista para ser servida en el restaurante privado del hotel. Kenji agradeció y colgó. No tenía hambre, pero sabía que debía mantener las apariencias. Bajó por el elevador principal, encontrando el restaurante casi vacío. Rodrigo lo esperaba con una sonrisa de tiburón, listo para continuar su ofensiva de encanto artificial. «Señor Tanaka, qué alegría. Tenemos un menú especial preparado para usted. Nuestro chef ha estudiado cocina japonesa y... ¿Preferiría algo simple?», interrumpió Kenji. «Arroz, sopa, pescado si tienen». La sonrisa de Rodrigo titubeó apenas un segundo. «Por supuesto, enseguida». Mientras esperaba la comida, Kenji observó el restaurante. Era elegante pero sin alma, decoración costosa pero genérica, exactamente lo opuesto a lo que su madre habría valorado. Entonces la vio. Yolanda había sido asignada a servir las mesas del restaurante esa noche porque una de las meseras había llamado enferma. No era su trabajo habitual, pero en el hotel de Rodrigo nadie se negaba a ninguna tarea si quería conservar su empleo.
Ella entró cargando una bandeja con agua y pan, moviéndose con esa gracia silenciosa que Kenji había notado antes. Se acercó a su mesa, colocó los elementos sin hacer ruido y estaba a punto de retirarse cuando él habló. «Disculpe». Yolanda se detuvo. Su corazón latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. «Sí, señor». «¿El agua es purificada?» «Sí, señor. Purificada y a temperatura ambiente, como es preferido en muchos lugares de Asia». Kenji la miró con sorpresa. Era un detalle pequeño pero revelador. La mayoría de los restaurantes occidentales servían agua fría sin preguntar. «Gracias. Es muy considerado». Yolanda inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que en cualquier otra persona habría parecido servilismo, pero que en ella transmitía algo diferente: respeto genuino, dignidad intacta. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, Kenji dijo algo en japonés. Un simple comentario para sí mismo, tan bajo que nadie debería haberlo escuchado. «Mi madre también prefería el agua así». Yolanda no respondió, no movió un músculo, pero algo cambió en su respiración, un temblor imperceptible en sus hombros. Y antes de retirarse, sus labios se movieron formando palabras que solo él pudo ver. «Oka-san, madre». Kenji sintió que el mundo se detenía. Los minutos siguientes fueron una tortura para ambos. Yolanda se refugió en la cocina, temblando incontrolablemente mientras fingía organizar platos que no necesitaban organización. Kenji permanecía en su mesa, la comida enfriándose frente a él, su mente procesando lo que acababa de presenciar. Había visto sus labios moverse, había reconocido la palabra. Era imposible que una camarera latinoamericana conociera ese término. Y sin embargo, lo había pronunciado exactamente como su madre lo hacía. ¿Ocurre algo, señor Tanaka? La voz de Rodrigo interrumpió sus pensamientos. ¿La comida no es de su agrado? «La comida está bien», respondió Kenji, sin apartar la mirada de la puerta de la cocina. «Esa mujer, la del uniforme celeste, ¿cómo se llama?» Rodrigo frunció el ceño con confusión. «¿La mucama?» «No tengo idea. Son todas iguales, si me permite el comentario». Algo en el rostro de Kenji se endureció. Una expresión que sus competidores comerciales conocían bien y que precedía a decisiones que destruían carreras. «Me gustaría saber su nombre». Por supuesto. Enseguida lo averiguo». Rodrigo desapareció hacia la recepción mientras Kenji esperaba. Cada segundo se sentía como una hora. En su pecho, una guerra entre esperanza y miedo se libraba en silencio. La puerta de la cocina se abrió y Yolanda salió, obligada por su supervisor a continuar el servicio. Sus ojos evitaron la mesa de Kenji mientras atendía a otros comensales, pero él no dejaba de observarla. Cada movimiento, cada gesto, buscando más pistas, más confirmaciones. Entonces, Rodrigo regresó, caminando con esa confianza artificial que lo caracterizaba. «Se llama Yolanda Ferreira», anunció como si estuviera revelando información clasificada. «Lleva 3 años trabajando aquí. Personal de limpieza, aunque esta noche está cubriendo en el restaurante. ¿Por qué el interés, si puedo preguntar?» Kenji ignoró la pregunta. «Quiero hablar con ella». ¿Con ella?» Rodrigo no podía ocultar su desconcierto. «Señor Tanaka, le aseguro que cualquier cosa que necesite, yo personalmente puedo... Quiero hablar con ella. Ahora». El tono no admitía discusión. Rodrigo tragó saliva y asintió nerviosamente. «Como usted ordene». Lo que sucedió a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Rodrigo se acercó a Yolanda, que estaba recogiendo platos de una mesa vacía. La tomó del brazo con más fuerza de la necesaria. «El inversionista quiere verte», siseó entre dientes.
No tengo idea de qué hiciste, pero si arruinas este negocio, te juro que... ¡Suélteme! La voz de Yolanda fue baja pero firme. Me está lastimando. ¿Disculpa? ¿Me estás dando órdenes? Rodrigo apretó más fuerte, dejando marcas rojas en la piel de Yolanda. Su rostro se había transformado en una máscara de rabia contenida. Escúchame bien, Mukama. Tú no eres nadie. No tienes derechos. No tienes voz. Vas a ir allá, vas a sonreír, vas a asentir. Y si el japonés te pregunta algo, vas a decir que no entiendes y nada más. ¿Quedó claro? Yolanda no respondió. Sus ojos se habían llenado de lágrimas que se negaba a derramar. He preguntado si quedó claro. Sí, señor. Así me gusta. Antes de seguir, si esta historia te está tocando, regálanos un like, comenta qué parte te atrapó y suscríbete. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos como este. Y te aviso, lo que viene al final no te lo imaginas. Rodrigo la empujó ligeramente hacia adelante, hacia la mesa de Kenji. Ella caminó con las piernas temblorosas, sintiendo las miradas de todos los presentes. Algunos empleados observaban con lástima, otros desviaban la vista incómodos. Nadie intervenía, nadie nunca intervenía. Se detuvo frente a Kenji Tanaka, manteniendo la vista baja. El silencio entre ellos se extendió por varios segundos. «Míreme», dijo Kenji suavemente en español. Yolanda levantó la mirada lentamente. Sus ojos oscuros brillaban con lágrimas contenidas. Kenji la estudió detenidamente. Había algo en ella, algo que no podía nombrar, pero que sentía con cada fibra de su ser. Entonces habló en japonés. No en el japonés formal de negocios, sino en el dialecto de Kioto, el dialecto que su madre usaba, el dialecto que casi nadie fuera de esa región conocía. Hace unos minutos dijiste una palabra que mi madre usaba. ¿Cómo la conoces? Yolanda no respondió inmediatamente. Podía sentir la mirada de Rodrigo clavada en su espalda. Las advertencias resonaban en su mente. No tienes voz, no eres nadie. Pero entonces recordó a Hiromi, recordó sus enseñanzas, recordó la promesa que le había hecho en su lecho de muerte y decidió que ya era hora de dejar de ser invisible. Abrió la boca y respondió, en japonés perfecto, en el dialecto de Kioto, con el acento exacto que Hiromi le había enseñado durante 8 años. La conocí porque su madre me la enseñó. Durante 8 años ella fue mi maestra, mi familia, mi luz, y yo fui la persona que sostuvo su mano cuando cerró los ojos por última vez. El restaurante entero pareció congelarse. El rostro de Kenji Tanaka se transformó. La máscara de ejecutivo imperturbable se resquebrajó como cristal bajo presión, revelando algo que muy pocos habían visto alguna vez: vulnerabilidad pura. Sus ojos se llenaron de lágrimas que no intentó ocultar. «¿Qué? ¿En qué acabas de decir?» Su voz salió quebrada, casi irreconocible. Yolanda continuó en japonés, las palabras fluyendo con la naturalidad de quien ha esperado años para decirlas. «Me llamo Yolanda Ferreira. Conocí a Hiromi Tanaka hace 8 años, cuando me enviaron a limpiar su casa. Ella me invitó a tomar té el primer día. Nadie me había invitado a tomar té jamás. Y desde ese momento, ella se convirtió en todo lo que yo nunca había tenido». Rodrigo observaba la escena con la boca abierta. No entendía una sola palabra de lo que estaban diciendo, pero podía leer las emociones en el rostro de Kenji. Algo estaba muy mal. Algo estaba completamente fuera de su control. «Espere un momento», interrumpió acercándose a la mesa. «Señor Tanaka, no sé qué le está diciendo esta mujer, pero le aseguro que...» Silencio. La palabra de Kenji fue como un latigazo. Rodrigo retrocedió, pálido. Kenji se puso de pie lentamente, sin apartar los ojos de Yolanda. «Mi madre... ella... ¿Estuviste con ella al final?»
Yolanda asintió. Estuve con ella cada día durante 8 años. La bañé cuando ya no podía hacerlo sola. Le preparé sus comidas favoritas. Le leí los poemas que amaba. Le canté las canciones que ella me enseñó. Y cuando la enfermedad finalmente la alcanzó, sostuve su mano durante 72 horas sin soltarla ni para dormir. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Kenji ahora. Su asistente de lentes redondos había entrado al restaurante al escuchar la conmoción y observaba la escena con absoluto asombro. «Yo debería haber estado ahí», susurró Kenji. «Debería haber...» Ella lo sabía. Yolanda dio un paso hacia adelante. Ella entendía. Me habló de usted muchas veces, del niño que le traía flores del jardín, del joven que soñaba con construir un imperio, del hombre que trabajaba tan duro que olvidó el camino a casa. Kenji cerró los ojos. El dolor en su rostro era casi insoportable de presenciar. ¿Ella me odiaba? Nunca. Ni un solo día. Ni un solo momento. Yolanda metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó algo que había cargado consigo durante 2 años. Un sobre amarillento, desgastado en los bordes de tanto ser tocado. Lo extendió hacia Kenji con ambas manos, en el gesto tradicional japonés de respeto profundo. Ella me pidió que le entregara esto, que le encontrara donde estuviera, que le dijera las palabras que no pudo decirle en persona. He estado buscando la manera de cumplir esa promesa durante 2 años, y ahora el destino lo trajo directamente a donde yo estaba. Kenji tomó el sobre con manos temblorosas. Reconoció inmediatamente la caligrafía de su madre en el exterior, solo su nombre, escrito con la elegancia que ella siempre tuvo. El restaurante permanecía en silencio absoluto. Los pocos comensales que quedaban observaban como si estuvieran presenciando una escena de película. Los empleados se habían congregado cerca de la puerta de la cocina, olvidando completamente sus tareas. Rodrigo seguía parado a un costado, procesando la situación. Su mente calculadora intentaba encontrar una manera de convertir esto en su beneficio, pero por primera vez en su vida, no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer. Kenji abrió el sobre con cuidado reverencial. Dentro había una sola hoja de papel, escrita en japonés con la caligrafía impecable de Hiromi. Leyó en silencio mientras más lágrimas rodaban por sus mejillas. Cuando terminó, permaneció inmóvil por casi 1 minuto completo. Luego, con un movimiento que dejó a todos sin aliento, hizo algo que ninguno de los presentes habría imaginado jamás. Se arrodilló. El hombre más rico de Tokio, presidente de un imperio de $10.000 millones, se arrodilló frente a una camarera en el restaurante de un hotel, inclinando la cabeza hasta casi tocar el suelo. «Gracias». Su voz era apenas un susurro. «Gracias por cuidar de mi madre. Gracias por estar cuando yo no estuve. Gracias por darle el amor que yo fui demasiado cobarde para darle». Yolanda sintió que sus propias lágrimas finalmente se liberaban. «No tiene que agradecerme. Ella me salvó la vida. Yo solo intenté devolverle un poco de lo mucho que me dio. El silencio que siguió fue sagrado. Nadie se atrevía a moverse, a respirar demasiado fuerte, a romper el momento que se había creado entre 2 desconocidos unidos por la mujer que ambos habían amado. Kenji se puso de pie lentamente, limpiándose el rostro con el dorso de la mano. Sus ojos, enrojecidos pero claros, miraron a Yolanda con una mezcla de gratitud y asombro. «Mi madre te enseñó bien», dijo en japonés. «Tu acento es perfecto. Hablas como si hubieras nacido en Kioto». «Ella decía que tenía buen oído», respondió Yolanda con una sonrisa triste. «Pero creo que simplemente amaba enseñarme. Y yo amaba aprender de ella». «¿Qué más te enseñó?» «Todo. La ceremonia del té, la caligrafía, los poemas de Matsuo Basho, las historias de los samuráis, la filosofía del wabi-sabi
encontrar belleza en lo imperfecto. Me enseñó que la verdadera elegancia no está en lo que uno tiene, sino en cómo uno trata a los demás. Genji cerró los ojos por un momento, absorbiendo cada palabra. Ella solía decirme eso cuando era niño, antes de que me olvidara de escuchar. Rodrigo había observado suficiente. No entendía el idioma, pero sí entendía que algo estaba escapando de su control. Y si había algo que Rodrigo Castañeda odiaba más que nada en el mundo, era perder el control. «Disculpen», interrumpió con una sonrisa forzada. «Es evidente que hay una conexión muy emotiva aquí, pero quizás deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Puedo preparar la sala de conferencias. Usted». Kenji se volvió hacia él y su mirada había cambiado completamente. Ya no era el inversionista cortés y paciente, era el ejecutivo que había construido un imperio pisando a quienes se interponían en su camino. «Usted la llamó invisible». Rodrigo parpadeó. «¿Perdón?» La escuché. Antes, en el lobby, cuando creía que nadie prestaba atención. La tomó del brazo, le dijo que era invisible, que no era nadie. El color abandonó el rostro de Rodrigo. «Señor Tanaka, eso fue un malentendido. Yo solo estaba...» «¿Malentendido?» Kenji avanzó un paso hacia él. «También la vi hace un momento. Le dejó marcas en el brazo. ¿Así trata a todos sus empleados o solo a los que considera inferiores?» «Yo... esto... El contexto, repitió Kenji con un desprecio que cortaba como navaja. «Déjeme explicarle el contexto. Esta mujer que usted llama invisible, esta mujer a la que trata como basura, cuidó de mi madre durante 8 años. La amó como a familia. Estuvo presente en su momento más vulnerable, cuando yo, su propio hijo, estaba demasiado ocupado contando dinero. Los empleados observaban con los ojos muy abiertos. Nunca habían visto a nadie enfrentar así a Rodrigo. Nunca. Esta mujer habla mi idioma con más elegancia que muchos nativos. Conoce mi cultura mejor que ejecutivos que han vivido en Tokio toda su vida. Y tiene más dignidad en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo». Rodrigo intentó hablar, pero ningún sonido salió de su boca. Estaba experimentando algo completamente nuevo para él. Humillación pública. La misma humillación que había infligido a docenas de empleados durante años. «Señor Tanaka», intervino el asistente de lentes redondos, «quizás deberíamos...» «Quiero hablar con el dueño de este hotel», declaró Kenji. «No con el gerente, con el propietario real, ahora mismo». Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «El señor Villarreal está en una cena de negocios. No creo que pueda...» «Llámelo. Dígale que el acuerdo de $80 millones depende de que esté aquí en 30 minutos. Veremos qué tan ocupado está realmente». Mientras Rodrigo se alejaba con el teléfono pegado a la oreja, sus manos temblando visiblemente, Kenji se volvió nuevamente hacia Yolanda. «Lo que hiciste por mi madre, no hay forma de pagarlo, pero me gustaría intentarlo». «No necesito nada», respondió Yolanda. «Cumplí mi promesa. Eso es suficiente». «Para ti, quizás. Para mí, no». Le indicó que se sentara en la mesa con él. Yolanda dudó, mirando a su alrededor. Toda su vida le habían enseñado que los empleados no se sientan con los clientes. Pero Hiromi también le había enseñado algo diferente, que algunas reglas existen solo para ser rotas. Se sentó. 32 minutos después, un Mercedes negro se detuvo frente al hotel con un chirrido de frenos. Alberto Villarreal, propietario del Gran Emperatriz y de otros 6 hoteles en el país, entró al lobby como un huracán. Bajo, calvo, con un traje que costaba más que un automóvil pequeño, caminaba con la urgencia de alguien que huele peligro para su fortuna. Rodrigo lo interceptó antes de que llegara al restaurante. «Señor Villarreal, hay una situación...»
una de las mucamas. El señor Tanaka está muy alterado y... ¿Qué diablos hiciste, Castañeda? La voz de Villarreal era baja pero amenazante. Llevo 6 meses cortejando a Tanaka Industries, 6 meses, y tú me llamas en medio de una cena con el ministro de Turismo diciendo que todo está a punto de irse al carajo. No es mi culpa, señor. La empleada... ¿Qué empleada? ¿De qué estás hablando? Entraron al restaurante juntos. La escena que encontraron desafió todas las expectativas de Villarreal. Kenji Tanaka, el inversionista más importante que jamás había considerado su hotel, estaba sentado en una mesa cenando tranquilamente con una mujer de uniforme de limpieza. Ambos hablaban en un idioma extranjero y la atmósfera entre ellos era de intimidad casi familiar. Señor Tanaka, Villarreal se acercó con su mejor sonrisa de negocios. Soy Alberto Villarreal, dueño de este establecimiento. Lamento profundamente cualquier inconveniente que haya experimentado. Kenji lo miró sin levantarse. No hay inconveniente, señor Villarreal. De hecho, estoy pasando la mejor noche que he tenido en años. Villarreal parpadeó, confundido. ¿Perdón? Kenji señaló a Yolanda. Esta mujer es la razón por la que estoy considerando su hotel. No sus instalaciones, no sus proyecciones financieras. Ella. Villarreal miró a Yolanda como si la viera por primera vez en su vida, lo cual, en cierto sentido, era verdad. No entiendo. No tiene por qué entender. Solo necesita escuchar mi propuesta. Durante los siguientes 20 minutos, Kenji explicó la situación. Le habló de su madre, de Yolanda, de los 8 años de cuidado y enseñanza. Le habló del japonés perfecto que ella hablaba, de su conocimiento cultural, de la dignidad con la que se conducía a pesar del trato que recibía. Y luego le habló de lo que había presenciado. Su gerente la agredió físicamente, dijo Kenji, señalando las marcas rojas que aún eran visibles en el brazo de Yolanda. La humilló públicamente. La llamó invisible. En mi país, ese comportamiento resultaría no solo en despido inmediato, sino en acciones legales. Villarreal se volvió hacia Rodrigo, que había permanecido en un rincón intentando hacerse lo más pequeño posible. ¿Es esto cierto? Señor, fue un malentendido. Ella no estaba cooperando. Yo solo le pregunté si es cierto. El silencio de Rodrigo fue respuesta suficiente. Villarreal respiró profundamente. Era un hombre de negocios ante todo, y en este momento los negocios exigían una decisión clara. Señor Tanaka, puedo asegurarle que esto no representa los valores de mi empresa. El señor Castañeda será sometido a una investigación interna inmediata y... No me interesa una investigación interna, interrumpió Kenji. Me interesa una acción concreta, ahora mismo. ¿Qué tipo de acción? Kenji miró a Yolanda antes de continuar. Tengo 2 condiciones para firmar el acuerdo de inversión. Primera, Rodrigo Castañeda deja de trabajar en este hotel esta noche. No transferido, no suspendido, despedido. Rodrigo emitió un sonido estrangulado. Segunda, Yolanda Ferreira recibe un ascenso inmediato. Quiero que sea la coordinadora de relaciones con huéspedes internacionales japoneses, con un salario acorde a sus habilidades reales, no al uniforme que usa actualmente. Villarreal calculaba mentalmente $80 millones, contra el orgullo de un gerente que, siendo honesto, nunca le había caído bien de todas formas. Señor Tanaka, intervino Yolanda suavemente. No es necesario. Sí es necesario, respondió él en japonés. Mi madre me enseñó que cuando uno tiene poder, debe usarlo para corregir injusticias. Yo olvidé esa lección por muchos años, pero esta noche la recuerdo perfectamente. Se volvió hacia Villarreal. ¿Aceptamos el trato? El propietario solo tardó 3 segundos en responder. Aceptamos.
La expresión en el rostro de Rodrigo Castañeda fue algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Pasó de la incredulidad al terror, del terror a la rabia y de la rabia a algo que se parecía peligrosamente a la desesperación. «Señor Villareal», su voz temblaba, «usted no puede estar hablando en serio. Yo he trabajado en esta empresa durante 6 años. He sacrificado todo por este hotel. Has creado un ambiente de miedo y abuso que acaba de costarme casi una negociación multimillonaria», respondió Villareal con frialdad. «Si no fuera por la conexión fortuita entre Yolanda y el señor Tanaka, habríamos perdido este acuerdo por tu culpa. ¿Tienes idea del daño que tu comportamiento pudo haber causado? Pero ella es solo una empleada de limpieza. ¿Cómo iba yo a saber que...?» «Exactamente», interrumpió Kenji. «¿Cómo iba a saber? ¿Importaría si ella no tuviera conexión conmigo? Estaría bien tratarla así si fuera simplemente una mujer haciendo su trabajo». Rodrigo abrió la boca y la cerró varias veces, como un pez fuera del agua. «La forma en que uno trata a quienes considera inferiores dice todo sobre su verdadero carácter», continuó Kenji. «Mi madre me escribió eso en la carta que Yolanda me entregó, entre otras cosas». Sacó el papel del sobre y leyó en voz alta, traduciendo al español para que todos entendieran. «Mi querido Kenji, si estás leyendo esto, significa que el destino finalmente te puso en el camino de Yolanda, la hija que la vida me regaló cuando ya no esperaba nada. Ella te encontrará porque se lo pedí, pero también porque el universo tiene formas de cerrar círculos que nosotros no entendemos». Hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. «No te escribo para hacerte sentir culpa. Ya tendrás suficiente de eso sin mi ayuda. Te escribo para pedirte algo. Cuida de ella como ella cuidó de mí. No con dinero, aunque eso también ayuda. Cuídala dándole las oportunidades que el mundo le ha negado. Ella tiene más talento en su silencio que la mayoría de las personas en sus gritos. Ayúdala a que el mundo finalmente la escuche». Las lágrimas corrían nuevamente por el rostro de Kenji. Y la última línea dice: «Te perdono, hijo. Te perdoné hace años. Ahora necesito que tú te perdones a ti mismo. Solo entonces podrás ser libre. Con todo mi amor, siempre, tu madre». El restaurante había quedado completamente inmóvil. Varios empleados lloraban abiertamente. Incluso Villareal, un hombre no conocido por su sensibilidad, tenía los ojos húmedos. Kenji dobló la carta con cuidado y la guardó contra su corazón. «Mi madre me pidió que cuidara de Yolanda, pero también me pidió algo más grande, que usara mi posición para crear un mundo donde personas como ella no tengan que sufrir en silencio». Se volvió hacia Rodrigo una última vez. «Usted representa todo lo que está mal en ese mundo, la arrogancia que aplasta talentos, el poder que humilla en lugar de elevar, la ceguera que ve uniformes en lugar de personas». Rodrigo había comenzado a retroceder hacia la puerta, pero 2 miembros de seguridad del hotel, siguiendo órdenes silenciosas de Villareal, bloquearon su camino. «No me pueden hacer esto», balbuceó. «Tengo derechos. Voy a demandar». «Demanda lo que quieras», respondió Villareal. «Tengo grabaciones de seguridad de docenas de incidentes similares, testimonios de empleados que has maltratado, quejas que archivé porque eras eficiente con los números. Pero resulta que hay cosas más importantes que los números». Le hizo una seña a seguridad. «Escóltenlo a su oficina para que recoja sus pertenencias personales. Quiero que esté fuera del edificio en 30 minutos». Mientras Rodrigo era sacado del restaurante, sus protestas haciéndose más débiles con cada paso, Yolanda sintió una mezcla compleja de emociones. No había triunfo en su corazón, no había alegría por la caída de su torturador. Solo había un profundo cansancio, y debajo de él algo parecido a la paz.
Kenji se acercó a ella y en un gesto que violaba todas las normas de formalidad japonesa, pero que sentía absolutamente correcto, la abrazó. «Gracias», susurró en su oído, «por todo». Yolanda cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo permitió que alguien la sostuviera. Las semanas siguientes transformaron la vida de Yolanda de maneras que ella nunca habría imaginado. El ascenso prometido por Kenji se materializó de inmediato, pero fue solo el comienzo de una serie de cambios que alterarían fundamentalmente su existencia. Su nuevo puesto como coordinadora de relaciones internacionales venía con una oficina propia en el tercer piso del hotel. Pequeña, sí, pero con una ventana que daba al jardín interior y una placa con su nombre en la puerta. La primera vez que la vio, tuvo que contenerse para no llorar. Nunca en su vida había tenido un espacio que llevara su nombre. El salario era 5 veces mayor que lo que ganaba como empleada de limpieza, suficiente para mudarse del cuarto húmedo que rentaba a doña Carmen a un apartamento modesto pero digno en un barrio seguro, suficiente para comprar ropa que no fuera de segunda mano, suficiente para enviar dinero al orfanato donde había crecido para que otros niños tuvieran las oportunidades que ella no tuvo. Pero el dinero no era lo más importante. Lo más importante era que finalmente podía usar los conocimientos que Hiromi le había dado durante 8 años. Su primera semana en el nuevo puesto coincidió con la llegada de una delegación de empresarios de Osaka. El intérprete oficial del hotel cometió un error de traducción que casi arruina una negociación importante. Yolanda intervino discretamente, corrigiendo el malentendido con la precisión de quien conoce no solo el idioma, sino los matices culturales detrás de cada palabra. Los empresarios quedaron tan impresionados que solicitaron específicamente que ella los atendiera durante el resto de su estadía. Al final de la semana, firmaron un contrato de exclusividad con el hotel para todas sus visitas futuras al país. Villarreal, que había sido escéptico sobre el ascenso impuesto por Kenji, comenzó a ver a Yolanda con nuevos ojos. Cada semana traía nuevos logros, una queja delicada manejada con diplomacia perfecta, una conexión cultural que abría puertas previamente cerradas, una recomendación que llegaba desde Tokio específicamente mencionando su nombre. Pero Yolanda no dejó que el éxito cambiara su esencia. Cada mañana, antes de subir a su oficina, pasaba por el vestidor del personal para saludar a sus antiguas compañeras. Marisol, que había sido su confidente durante años de anonimato, ahora trabajaba como su asistente, un puesto que Yolanda había solicitado personalmente. «Sigue siendo la misma», le dijo Marisol una mañana mientras tomaban café juntas. «Creí que ibas a cambiar, pero sigues siendo tú». «¿Por qué cambiaría?», respondió Yolanda. «El uniforme era diferente, pero yo siempre fui la misma persona, solo que ahora otros pueden verlo». La relación con Kenji Tanaka se transformó en algo que ninguno de los dos había anticipado. No era romance, no era amistad convencional, era algo más profundo. El vínculo entre dos personas que habían amado a la misma mujer, que habían sido transformadas por ella de maneras diferentes pero igualmente profundas. Kenji regresó a Japón 2 semanas después de aquella noche en el restaurante, pero mantenía contacto regular con Yolanda. Videollamadas semanales donde hablaban en japonés durante horas, compartiendo recuerdos de Hiromi, historias que ella le había contado, lecciones que ella les había enseñado. Un mes después de su partida, Yolanda recibió un paquete desde Tokio. Dentro había una caja de madera lacada con el emblema de la familia Tanaka. Al abrirla, encontró un juego de ceremonia del té que había pertenecido a Hiromi, junto con una nota. «Mi madre te lo dejó a ti en su testamento.
Yo no lo sabía hasta que mis abogados revisaron los documentos después de nuestra reunión. Ella siempre supo que tú lo valorarías más que cualquier otra persona en el mundo. Úsalo, recuérdala, y cuando prepares el té, piensa en nosotros, los dos hijos que ella eligió amar. Yolanda sostuvo las tazas entre sus manos y cerró los ojos. Podía sentir a Hiromi en cada textura, en cada imperfección de la cerámica, en cada recuerdo que esos objetos contenían. «Lo logramos, Oka-san», susurró. «Cumplí mi promesa». 6 meses después de aquella noche que cambió todo, Yolanda estaba parada frente a un auditorio lleno de personas. La Conferencia Internacional de Hospitalidad reunía a los profesionales más destacados de la industria hotelera de 3 continentes, y ella había sido invitada como oradora principal. El tema de su presentación: la dignidad como diferencial competitivo. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el micrófono. El traje que llevaba era elegante pero sobrio, comprado con su propio dinero ganado honestamente. Su cabello ya no estaba recogido en el moño apretado de empleada de limpieza, sino en un estilo profesional que Hiromi habría aprobado con una sonrisa. En la primera fila estaba Kenji Tanaka, que había volado especialmente para presenciar este momento. A su lado, Villarreal y varios ejecutivos del hotel Gran Emperatriz. Y en las filas de atrás, mezcladas entre empresarios y académicos, estaban Marisol y otras compañeras del personal de limpieza que Yolanda había insistido en invitar. Tomó aire profundamente y comenzó a hablar. Hace un año yo era invisible. No es una metáfora. Era literalmente invisible para las personas que pasaban junto a mí cada día. Usaba un uniforme que me convertía en parte del mobiliario, en una función más que en un ser humano. Y durante 3 años acepté esa invisibilidad porque me habían enseñado que era todo lo que merecía. El auditorio estaba en completo silencio. Pero hubo una mujer que me vio, una anciana japonesa que cuando todos los demás miraban a través de mí, eligió mirarme directamente a los ojos. Me invitó a sentarme a su mesa. Me sirvió té como si yo fuera un ser humano digno de respeto. Y en ese simple gesto cambió mi vida para siempre. Hizo una pausa, permitiendo que las emociones se asentaran. Hiromi Tanaka me enseñó muchas cosas durante los 8 años que pasamos juntas. Me enseñó un idioma que abrió puertas que yo no sabía que existían. Me enseñó sobre una cultura que valora el respeto por encima de la jerarquía. Pero lo más importante que me enseñó fue esto: que la verdadera elegancia no está en los candelabros de cristal ni en las sábanas de algodón egipcio. Está en cómo tratamos a las personas que no pueden darnos nada a cambio. Varias personas en el auditorio tomaban notas furiosamente. Otras simplemente escuchaban, absortas. La industria hotelera habla constantemente de servicio al cliente. Invertimos millones en capacitación, en sistemas, en tecnología para mejorar la experiencia del huésped. Pero hay algo que frecuentemente olvidamos. Los huéspedes observan cómo tratamos a nuestros empleados. Y lo que ven les dice más sobre quiénes somos realmente que cualquier folleto o anuncio publicitario. Yolanda miró directamente a la cámara que transmitía su presentación a miles de espectadores en línea. Si quieren saber el verdadero carácter de un hotel, de una empresa, de una persona, no miren cómo tratan a los ricos y poderosos. Miren cómo tratan a quien limpia los baños. El silencio se extendió por un momento antes de que el auditorio estallara en aplausos. Mientras las ovaciones continuaban, Yolanda buscó los ojos de Kenji en la primera fila. Él estaba llorando abiertamente, sin vergüenza, con una sonrisa que mezclaba tristeza y orgullo. Y en ese momento, Yolanda pudo sentir una tercera presencia en el auditorio. No física, sino algo más profundo. Una calidez que la envolvía como un abrazo. Hiromi estaba ahí,
En cada palabra que Yolanda pronunciaba, en cada lección que compartía, en cada vida que su historia tocaba. Porque las personas verdaderamente grandes nunca mueren del todo. Viven en aquellos a quienes transformaron, en las semillas que plantaron, en el amor que dejaron atrás. Y Yolanda, la niña abandonada que creció creyendo que era invisible, finalmente entendió que había sido vista desde el principio. Solo necesitaba los ojos correctos para verlo. La presentación terminó con otra ronda de aplausos atronadores, pero Yolanda apenas los escuchaba. En su mente estaba sentada en una pequeña casa con jardín japonés, tomando té con una anciana de ojos sabios, aprendiendo que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que el mundo ve, sino por lo que uno elige ver en los demás. Y esa lección, más que cualquier idioma o cualquier ascenso, era el regalo más valioso que jamás había recibido. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y activa la campanita. Cada semana traemos historias que cambian perspectivas. Y si crees que la satisfacción-humillación de Yolanda fue fuerte, en nuestro próximo video, un satisfacción CEO japonés llama basura latina a una empleada de limpieza frente a toda su junta directiva. Lo que él no sabía era que ella entendía cada palabra, y las 7 palabras que ella respondió, satisfacción, destruyeron satisfacción, su satisfacción, imperio en segundos. Te esperamos.